Nos visita hoy en el plató del Cascabel José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Buenas noches, don José Manuel. Llegado de Melilla. De Melilla, qué buena tierra, qué buena tierra. Estuve en el Sábado Legionario, que fue un acto precioso, y ayer di una conferencia sobre el mundo dislocado que vivimos, como es obvio. Pero fuiste diputado, me acuerdo. Si diputado, no 77, 79. En la UCD. Pero es que antes he estado en Málaga y en Almería, y mañana me voy a Santipetria. Qué buen sitio no, voy a trabajar. Bueno, soy un jornalero del debate, Antonio. Chiclana, Las Barrosa, Santipetria, sí. Un sitio siempre ideal para visitar. Cádiz, en definitiva. Te pregunto, José Manuel, hombre viajado como usted, ilustrado, por supuesto, políglota, ¿ha visto el editorial del Times? Titulado Teflón. He visto la referencia. ¿Qué significa ese término anglosajón? Traducido al español, teflón. Yo creo que es un tejido al que no se adhieren. Que es con pero bueno, ¿por qué se le aplica ahí a Sánchez esto de Parece que es impermeable a la corrupción, es decir, que los hechos de corrupción lo repele. Sí. Bueno, pero luego el editorial es muy contundente, ¿eh? Bueno, le pide la dimisión, por supuesto, le acusa de no tener principios, le compara con el mafioso John Gotti, fíjate, le llama Don Teflón, como decimos, y ese es el título del editorial. Y dice que la fiesta ha terminado y los españoles merecen algo más. ¿Crees que le han tomado la matrícula ya a Sánchez más allá de nuestras fronteras? Yo creo que lleva un cierto tiempo en que está haciendo movimientos que están provocando la estupefacción de Europa, no solo en temas de corrupción, sino en otros temas. En otros temas, es decir, esta resistencia, por ejemplo, a aumentar el gasto público, intentar trampear, incluyendo gastos que no tienen nada que ver con la defensa de Ucrania, todo el tema de reconocimiento en solitario del Estado palestino, cuando la tradición decía que esto debía ser algo que hiciese la Unión Europea después de una negociación y que sirviese para acercar la paz, no un acto para consumo doméstico, que es lo que ha sido. Es decir, yo creo que su única salida ahora es erigirse una especie de Juana de Arco del progresismo europeo y coge todos los temas que pueden molestar. Es decir, los únicos que le felicitaron de verdad fue Hamás. Las cosas que el desprecio que ha tenido con la nueva administración americana, es decir, te puede gustar más o menos Trump, pero la política exterior española tiene dos pilares básicos. Uno es la Unión Europea y otro es la relación transatlántica. Evidentemente nosotros no podemos basar nuestra estrategia exterior en una alianza con China. Es decir, yo no tengo nada que ver con Tiananmen o con el desconocimiento de los derechos humanos en Hong Kong, y tengo mucho que ver con los Estados Unidos, aunque no me gustan las cosas. Ahora, ¿cómo se le puede pasar factura a Sánchez desde Bruselas? ¿Qué más pueden hacer las instituciones europeas en una situación como esta, en la que se está viendo que efectivamente este señor está siendo acusado de autócrata, porque demuestra que actúa como un autócrata, ataca la división de poderes, ataca a los jueces de manera inmisericordia, quiere hacer una reforma además que va en contra de esa división de poderes. Yo te recuerdo que aquí... Y encima está anegado de corrupción. ¿Qué tiene que hacer ahí? Recuerdo que hizo un libro que discutimos aquí, que se llamaba España Terra Incognita en latín, porque aquí puede pasar cualquier cosa, y el subtítulo era Asedio a la democracia, y empezaba como desde las urnas se llega a una dictadura. El primer ejemplo fue Mussolini, que gobernó del 22 al 25 hasta el asunto Matteotti, con el Parlamento abierto, partidos políticos, etcétera, fue erosionando desde dentro, hasta que cuando se encuentra con el cadáver de Matteotti, por 8 decretos leyes, ni siquiera por leyes aprobadas en el Parlamento, decreta el Estado totalitario, suprime los partidos y declara el Estado fascista. Y yo creo que aquí estamos, es que ha dicho cosas... Me preguntas cómo puede ser contestado esto de Bruselas. Hay un informe, que es el informe de Estado de Derecho, que se hace todos los años. Y luego está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante la cual puedes plantear cuestiones prejudiciales. Y hay varias cosas que en Bruselas no toleran. Yo, como sabes, en mi época de ministro tuve una actividad muy constante en el tema de Cataluña, pidiendo el amparo de la Unión de Derecho que es la Unión Europea,
Y Didier Reynders, que era el comisario, me dijo, mira, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Si un Estado se quiere suicidar, que se suicide. Que se suicide. Exacto. Pero hay un tema que es la malversación, que es uno de los temas que tienen pendiente en el tema de la amnistía, en que yo espero que el Tribunal Constitucional acceda a que hay una cuestión prejudicial, en que la Unión Europea se pronuncie si la malversación cabe o no cabe en la ley de amnistía. Hay otro tema que es gravísimo, que es el tema del fiscal general del Estado. Es decir, esto es un tema absolutamente inédito. Yo no he encontrado ningún precedente en los estados, en las democracias liberales, en los estados constitucionales. Un fiscal general del Estado que, por definición, defiende la legalidad y tiene que estar sujeto al principio de imparcialidad, que estando ya, teniendo la calidad de investigado y habiéndose abierto el procedimiento abreviado, es decir, estando sentado en el banquillo, siga ejerciendo como fiscal general del Estado, siendo así que la otra procesada, que es la fiscal jefe, sí está procesada. ¿Por qué? Porque el estatuto, es decir, es verdad que en nuestro derecho rige el principio de presunción de inocencia, pero es que el estatuto orgánico, precisamente por las características que tienen los fiscales, dice que desde el momento en que estés sentado en el banquillo, estés procesado, te suspenden de empleo. Entonces dicen, el fiscal general, que es el jefe, ese no. ¿Por qué? Porque está en situación especial. Esto no lo entiende nadie, sobre todo cuando el otro principio de la Fiscalía es que están sometidos a la unidad de doctrina y al principio jerárquico. Es decir, los fiscales que van a intentar defender la legalidad contra actuaciones, al parecer torticeras, están sujetos a esa obediencia. Es decir, es condenar al capitán y no al general que ha dado la orden. Es lo contrario. A mí me gusta mucho la historia, como sabes, de los juicios de Nuremberg de los jueces. Los juicios de Nuremberg de los jueces querían que se les exonerase alegando la obediencia debida, y les dijeron que no, que usted no puede actuar si sabe que la orden es injusta. Aquí no, aquí es que al que se quiere exonerar es al que ha dado la orden, no al que lo ha seguido, lo cual es un contrafuero, vamos. Entonces yo creo que eso desde el punto de vista jurídico le va a afectar. Desde el punto de vista reputacional español, esto es una cosa absolutamente terrible. En materia de política exterior estamos haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. En la política exterior española, a mi juicio, tiene que basarse siempre en la defensa de la legislación internacional, resoluciones de Naciones Unidas. Se hizo en el Sáhara lo contrario de lo que decían las resoluciones de Naciones Unidas, que hablaba del principio de libre determinación del pueblo saharaui, y se ha hecho en Gibraltar lo contrario de lo que dicen las resoluciones unidas, que dice que la negociación debe acabar por aplicación del principio de integridad territorial. Hemos cedido la soberanía, que a nadie le importa absolutamente nada. Entonces, todo eso son cosas que chocan. Yo creo que la única esperanza es que la Unión Europea frene, pero yo cada vez estoy más convencido que este señor no tiene freno. Ya, bueno, pero en este caso se han castigado algunos países europeos que se utilizan por sendas claramente autocráticas. Y Marcelino Oreja que estuvo conmigo, estuvo en Austria cuando el Partido de la Libertad entró. Hungría, porque todavía no llega el Estado de Derecho. Bien. No llega el informe del Estado de Derecho que tiene que llegar a fin. Pero hay otra cosa más. El Partido Popular, su partido, es verdad que no puede ser discutible, pero a mí personalmente me parece muy bien que no se presente esa moción de censura para mayor gloria de Sánchez. Sería un fracaso. Yo no sé tú qué opinas. Hay en el Partido Popular, a diferencia de lo que hemos visto en el Partido Sanchista, sobre el ejemplo de la última comisión ejecutiva es paradigmático. Hay libertad de expresión, es decir, esto no es el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hay quien opina que habría que plantear una moción de censura aunque se perdiese, que siguiendo el ejemplo de la que presentó Felipe González en 81, tuvo una derrota parlamentaria, pero tuvo una victoria electoral al año siguiente. Hay quien opina que eso es darle oxígeno, porque parece obvio que ni sus socios de gobierno, que es Sumar, ni sus apoyos parlamentarios, que son los separatistas, pueden soñar con una situación mejor que la que tienen ahora. La factura cada vez es más importante. Que eso no va a salir y que entonces, bueno, hay que esperar
parece que pueden salir más cosas. Lo que pasa es que vamos a estar 2 años más sin gobierno. Es que este gobierno también tiene un récord que yo no recuerdo ninguna democracia parlamentaria. En este periodo no han presentado ni un solo presupuesto. Sí. Y la Constitución dice que usted lo tiene que presentar antes del 1 de octubre. Otra, que lo pierda o lo gane, pero lo tiene que presentar. Pero es que la explicación de Pedro Sánchez fue tremenda, que es que podía gobernar sin Parlamento. Sin el Parlamento. Bueno, claro, en una democracia parlamentaria es una cosa absolutamente insólita. Todo eso, bueno, pero yo decía, claro, el PP puede presionar más en Bruselas con sus socios del Partido Popular Europeo para decirle, por ejemplo, el PP se podría descolgar precisamente de muchos pactos y consensos con los socialdemócratas europeos, en virtud de que aquí el Partido Socialista en España está gobernando de esta forma tan autocrática. Es decir, nuestra forma de ejercer nuestra protesta es no acudir, por cierto, a ningún acto más institucional de aquí en adelante. No sé si estás de acuerdo con ello. 2, presionar en Bruselas para decir, a partir de ahora no participaremos de ningún acuerdo con el Partido Socialdemócrata, con los socialdemócratas, el grupo socialdemócrata, en tanto está ahí representado Pedro Sánchez y nosotros no estamos de acuerdo. Eso no es posible. No sé qué opinas al respecto. No, eso no es posible. Es decir, la Unión Europea es un equilibrio de poderes en que si no hay acuerdo entre los socialdemócratas y los democristianos, el Partido Popular Europeo, no sale absolutamente nada por el juego de las mayorías. Por tanto, es paralizar el proyecto europeo en un momento en que la Unión Europea está cayendo en la irrelevancia. Es que tenemos una guerra en nuestra frontera que está siendo discutida entre Putin y Trump, sin presencia de la Unión Europea. Es que tenemos en Oriente Próximo, que también es muy cerca, hay que ver el efecto que tuvo la revolución siria y en tema de migrados y tal, en que no está, no ya la Unión Europea, es que tampoco está Occidente, es que eso se dejó en manos de Irán, de Rusia y de Turquía. Tenemos en el norte de África, Libia, que sigue desde 2011 como está, es decir, paralizar la Unión Europea no lo entendería nadie y yo no encuentro ningún precedente. Lo que sí hay es que insistir en todos y cada uno de los informes que tengan algo que ver con esto, pues el informe de la rendición de cuentas, el informe del Estado de Derecho, en que este gobierno es un gobierno que ha dejado de ser una democracia liberal. Es que ese es el único tema. Y el juego en el mundo ahora es entre democracias liberales y democracias liberales. Pero hay democracias liberales en Europa, Hungría es una, Eslovenia es otra, en Polonia acaba de ganar Ley y Justicia en contra del partido de Tusk, que es nuestro partido, en Rumanía queda en segundo lugar, en Francia los 2 primeros partidos son de extrema derecha uno, Reargument Nacional, y de izquierda otro, que es Mélenchon. Es decir, eso es romper el juego europeo. Eso no es posible. Ya sé que hay partidos que sostienen esto, pero ese es el... Y, por ejemplo, no acudir a ningún acto institucional más donde esté el A gobierno. mí me parece que hay que demostrar que este señor ha caído en la indignidad. Y la dignidad es algo... base para la credibilidad, y la credibilidad es la base para la confianza ciudadana en las instituciones. Nos estamos cargando las instituciones. Y esta carta que he leído ahora, ya sabes que a mí me gusta mucho el género epistolar. De hecho, empecé con el cartas de 3 parlamentos, y había una que era Todos los cielos conducen a España, que era la política exterior, que era cartas desde un avión. Y he sacado alguna nota y he visto una cosa que decía nada menos que Cicerón, decía epístola non erubescit, dice la carta no siente vergüenza. Y entonces eso es y hay otra que citaba, que es en 1820, que a mí me recuerda mucho, es la época absolutista de Fernando VII, que empezó diciendo lo contrario de lo que iba a hacer, que es lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez. Seguiremos yo el primero. Por eso llamaron el felón, ¿no? El felón, bueno, pues fíjate si hay similitudes entre el felón. ¿Y sabes cómo se llamaba y el felón de ahora? Esa carta, que era de un tal, te lo voy a decir, cartas de lamentos políticos de un pobrecito algazán, de 1820, de Sebastián de Miñano. Y esto que he leído es un lamento de que está siendo injustamente tratado, con una persecución que no tiene ningún sentido más que acabar con el progreso de España, que es él.
Bueno, es una cosa absolutamente insólita. Yo no he vivido nunca una etapa igual y no recuerdo en la historia de España, salvo probablemente en 1820 y esto, cosas parecidas, sí. Bueno, seguimos con José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, con Álvaro de la Torre, con Víctor Rubido y con Marta Gómez Montero. María Alonso, ¿qué reacciones ha habido sobre estas últimas horas o en estas últimas horas de aquellos partidos que están analizando, comentando la situación, pero en algunos casos no dan ese paso definitivo para dejar a Sánchez porque no ven que eso les favorezca? Es el caso de sus socios, Antonio, ahora lo vemos. Por el momento habrá que esperar hasta el 9 de julio para que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. Esto quiere decir que nos quedan todavía 3 semanas, en un pleno que ya sabemos de antemano que no va a ser monográfico sobre la corrupción, porque Pedro Sánchez pues lo que va a hacer es lo que ya ha hecho en otras ocasiones, es decir, aprovechar para mezclar otros temas, y algunos de ellos de hecho internacionales, para escabullirse. Para Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular del Congreso, Pedro Sánchez es un cobarde por no dar explicaciones hasta esa fecha, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que ha estado hoy en esta casa y le ha dicho a nuestro compañero Carlos Herrera en COPE que él no acepta consejos de personas indecentes. Nos ha invitado y me ha dado un consejo, que es presentar una moción de censura. Hombre, yo los consejos los suelo aceptar de gente honesta, de gente indecente no acepto consejos. Que coincida el señor Sánchez y Vox planteándole al PP lo mismo es cuando menos sospechoso. Comparecerá el 9 de julio, o sea, dentro de 3 semanas. Eso de que compareceré en la primera fecha disponible era una bola, un bulo. El que se esconde algo calla y el que calla algo teme. Tenemos un presidente del gobierno zombi. Sánchez solo podía ser conocedor de todo esto. Entre tanto, en el Gobierno pues no se pronuncian hoy sobre eso, sobre esa fecha, y en el Ejecutivo, desde Moncloa, dicen que no saben si van a aparecer más casos de corrupción y más nombres. Ellos no lo saben. Este caso que afecta concretamente y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico del señor Ábalos, del señor Cerdán y de Koldo García. Si van a aparecer más nombres, no lo sé. Un informe, por cierto, muy sólido, pero que no hay en estos momentos, no está este caso judicializado. Sé que eran afiliados de nuestro partido, pero desde luego no eran socialistas los que hacían este tipo de consideraciones. Algo tan importante, tan grave como lo que hemos vivido, pues daba la apariencia de que el Partido Popular disponía de esa información, puesto que venía diciendo que existía y nosotros no teníamos ni idea. Así que yo no he vuelto a hablar con el señor Santos Cerdán. Yo no tengo vocación de inquisidor y desde luego cuando hay algún hecho que sea incompatible con ese partido siempre hemos actuado. Todo una absoluta falsedad, no había ni piso ni señoritas que fueran vejadas sexualmente, ni tampoco había mordidas por parte de Ángel Víctor Torres, o sea que tranquilidad absoluta. Y sus socios critican que esa comparecencia del 9 de julio pues es tarde, suben hoy el tono, pero nada más. Escuchen. Queremos garantías y queremos plazos claros de cumplimientos del acuerdo de gobierno. Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta en los puestos más altos del partido. No se puede descartar ninguna alternativa, porque la confianza está rota. Lamentable decirle a la gente que hay una corrupción que es menos mala que otra, porque los de enfrente son peores. Plantear una cuestión de confianza para ver si realmente los partidos confiamos o no confiamos en lo que nos ha dicho. Pero también haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie le reste importancia a las barbaridades que hacen ladrones y puteros. He podido escuchar los repugnantes audios entre dos personas que no podemos calificarlas más allá que cerdos. Pensar que se puede sostener, no ya una persona o una legislatura, sino que se puede sostener una estrategia a medio largo plazo desde la posición de los otros son peores, eso ya no va a funcionar. Perros ladradores, poco mordedores. José Manuel, ¿tú qué opinas? Esto no las medidas que ha propuesto, es decir, una auditoría externa. Mire usted, en las cuentas nadie incluye los ingresos ilícitos que obtienen y los gastos ilícitos. Yo soy inspector financiero, he visto miles de contabilidades, nunca me han dado una contabilidad en que estuviesen lo que habían logrado de cohechos. El dinero bien no está en la contabilidad oficial, es decir, por tanto la auditoría no va a recogerlo ni reflejarlo. La crisis financiera de 2008 empezó cuando muchos
grandes bancos estaban a punto de colapsar, siendo así que su contabilidad había sido auditada y sus cuentas habían sido calificadas por los expertos, por las agencias de calificación, con la AAA. Esto es así. Hay un tema que no he visto en la prensa y me parece importante. Yo doy mucha importancia a las cintas que parece que van a salir, en que están las conversaciones de Santos Cerdán y Puigdemont. Parece que esas conversaciones no están grabadas, pero sí lo que Santos Cerdán cortó a Koldo, y Koldo grabó. Sobre sus conversaciones con Puigdemont. Claro. ¿Por qué doy importancia a todo esto? Porque estamos hablando del asalto a la democracia, la descalificación de los jueces, etc. Todo eso tiene su origen en lo que es el programa fundacional de este gobierno, que es el que garantiza la lealtad de Sumar y la garantiza de los socios separatistas, que lo que quieren es la destrucción de España. Este modelo ya no pasa por sacar a Euskadi y Cataluña de España, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña. Eso quiere decir romper... Es un matiz importante. Es muy importante. Sí. La sensación de pertenencia, el desguace del Estado que quede como algo residual, ya se está discutiendo hasta darle competencia en fronteras, darles una hacienda propia, es decir, España quedaría como un Estado que no ejerce ningún poder y que es simplemente la percha de la que cuelgue su pertenencia a la Unión Europea. Pero de verdad, si esto sigue y quedan 2 años en que la factura de sus socios va a subir, sigue en este tema, cuando a los cabos de los 2 años lo que va a quedar de España en Cataluña y en Euskadi va a ser el Corte Inglés, y porque no les molesta el nombre, nada más. Estamos en un momento de lucha existencial. La factura, por eso yo esas conversaciones quiero saber qué les han ofrecido, qué más se les puede ofrecer. Efectivamente. Vito. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas al señor Margallo. La primera es casi una matización sobre esta última intervención tuya. Es decir, yo estoy de acuerdo que ese es el plan, es decir, sacar a España del País Vasco y de Cataluña. Con el aval del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, otro capítulo, sí, pero es que todo esto es así. También, de la soledad cada vez mayor del señor Pumpido. Pero yo voy al País Vasco con mucha frecuencia. Está en decadencia. No sé cómo va a ser el futuro del País Vasco en los próximos años. El otro día dábamos el dato de la más baja natalidad de la historia. Es decir, en los últimos 50 años, el año pasado, el 2024, ha tenido la menor natalidad. No hay vascos ya. Allí solo quedan inmigrantes, básicamente, y yo creo que el País Vasco ya veremos cómo vive al margen de Aitor España. Esteban dijo que en unos años probablemente fuese un magrebí el Lehendakari. En la película Airbag ya sí, no, pero es que ya que lo diga el presidente del Euskadi Buru Batzar. Es decir, yo quiero decir que veremos si el País Vasco por lo menos, Cataluña menos, pero el País Vasco por lo menos no va a necesitar más del resto de los españoles de lo que por la vía de los hechos, por la cuestión fáctica. Eso por un lado. Otra cosa es las aspiraciones y las ensoñaciones de los partidos. Pero en el caso de Gibraltar, después de su experiencia como ministro de Exteriores, me consta que siempre dio esa batalla, la oportunidad que hubo en su etapa de la cosoberanía, ¿no? Yo iba a decir la gobernabilidad, pero bueno. ¿Qué le pareció el acuerdo que llegamos hasta el punto de que dicen que, Reino Unido 3, España 0, en el acuerdo este? Sí, lo he leído. Vamos a ver. La oportunidad que tuvimos fue única, porque no era solo el tema de cosoberanía. Había cosoberanía en relaciones exteriores, porque era la condición para que Gibraltar entrase otra vez en la Unión Europea, porque aquí es decir, el artículo clave es el 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que las leyes europeas se aplican a aquellos territorios cuyas relaciones exteriores lleva un Estado miembro. Cuando estaba el Reino Unido, era el Reino Unido. Cuando sale el Reino Unido, sale Gibraltar. Y nosotros conseguimos que en las orientaciones a los negociadores, a Michel Barnier, se incluyese una cláusula que decía que ningún acuerdo Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar podría negociarse sin
el plácet previo de España. Tenías el órdago. Pero es que todas las cartas estaban a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la legislación anterior, antes y después de Naciones Unidas, dice lo mismo, que es que esa situación tiene que terminar y tiene que revertir a España. El Tratado de Utrecht además dice algo que esto lo van a dejar pendiente, es el 10, que dice que la corona de España cede a la corona del Reino Unido la ciudad, la fortaleza y el puerto. No cede las aguas circundantes y por tanto eso seguirá, el problema seguirán extendiéndose por tierra. No está el istmo que ocuparon cuando se les cedió un campamento sanitario. Luego Utrecht, ¿y qué decía Utrecht? Si el Reino Unido alguna vez abandona la soberanía, tiene que revertir a España. ¿Qué es lo que pasa en Naciones Unidas? Naciones Unidas es muy curioso. España no entra en Naciones Unidas hasta 1955. Y los británicos, cuando entran, incluyen a Gibraltar en los territorios autónomos a descolonizar. ¿Por qué? Porque sabían que la descolonización venía. Si lo incluían ahí, querían aplicar el principio de autodeterminación y lo tuviesen con mando a distancia y se garantizarían la base. Ese era el todo. Llegaba Piniés y resulta que ganamos todas las votaciones. La 1514 dice, oiga, el principio de autodeterminación no se puede aplicar en aquellos casos en que su aplicación suponga la ruptura de la integridad territorial de un Estado. Malvinas y Gibraltar, los dos. Así como autodeterminaciones en el Sáhara, aquí los dos. Bueno, entonces llega el Brexit y nosotros decimos, si ustedes quieren seguir en la Unión Europea, tienen que hacer varias cosas. La soberanía, como he dicho, la autonomía, que está prevista en el artículo 144 de la Constitución, los padres fundadores incluimos eso, la doble nacionalidad y lo más importante, que es una zona económica especial para el Peñón, el campo de Gibraltar y de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Y lo voy a decir mencionándole. Yo era muy amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que hacía bolos por España, y me dijo, lo de la soberanía a los míos no les pone, pero el paraíso fiscal sí les pone. Bueno, pues lo que han aceptado es un paraíso fiscal. El primer tratado que se firma es 2021. El primer tratado es de Utrecht, que lo que es norma sobre la residencia, que persona física y persona jurídica reside en territorio español, quién en el territorio ocupado de Gibraltar. Pero no deja vigente el régimen fiscal y deja vigente el régimen corporativo, sociedades con una gran opacidad en creación y funcionamiento y un régimen fiscal que lo más importante, la gente se fija en el tabaco, en el alcohol y el petróleo. Bueno, es importante. Importante es el impuesto sobre sociedades. ¿Qué dice? Que solo grava los beneficios de actividades realizadas en el Peñón, ninguna. O posadas, hoteles, bares, pero están exentos todos los que hay afuera. Eso es un offshore como la copa de un pino. Resultado, 80.000 sociedades domiciliadas en Gibraltar. Llegaron a tener el 60% del juego mundial online. Y atentos, tendrán las criptomonedas. Resultado de todo eso, la renta per cápita de Gibraltar, Fondo Monetario del año pasado, 108.000 y pico euros. La renta de la línea de la Concepción, 25.000 euros. Si tú ahora eliminas la verja, por supuesto en nuestra propuesta la verja se iba fuera, eliminas la verja y no cambias el régimen fiscal, el Reino Unido seguirá manteniendo una colonia en España, la única que hay en Europa, y el Peñón de Gibraltar seguirá teniendo una colonia en el campo de Gibraltar. Porque ¿quién va a invertir en el campo de Gibraltar? Si puede invertir en Gibraltar accediendo al mercado exterior, si tú vas allí es como si vas a Mónaco y le preguntas a los monegascos si quieren ser franceses. Dice, usted ha tomado algo, ¿no? Yo estoy viviendo. Por eso yo creo que hemos renunciado a la soberanía española en su totalidad. ¿Y por qué crees tú que ha hecho esto el gobierno? ¿Para desviar la atención de todo Desde el luego, de corrupción? La nota de prensa, la rueda de prensa que hizo Álvarez fue muy curiosa, porque pregunto, no quisiera equivocar, no lo tengo apuntado, pero como esto lo he vivido tan intensamente, lo sé, le preguntan, ¿qué va a pasar con la convergencia fiscal? Y contesta, eso es un mecanismo financiero. Dice, bueno, se da cuenta que no tiene nada que ver. Dice, una vez que se aproximan a la Unión Europea, los sistemas fiscales irán convergiendo. Nadie sabe qué quiere decir esa convergencia. Es decir, puede ser que en vez del 0% sea el 1% de beneficio, pero insisto, es condenar al subdesarrollo
al campo de Gibraltar para siempre. Hubiese sido además una salida para Ceuta y Melilla perfecta, porque esa zona económica especial hay miles de zonas. Y además podíamos haber tenido dinerito. Claro. Cuando resolvieron lo de Irlanda, la Unión Europea puso dinero porque estábamos resolviendo un conflicto político. Aquí seguiremos con el problema de la pesca, con el problema de las aguas, con la extensión de tierras que en aguas que son nuestras, con conflictos en el espacio aéreo. Y había otro tema precioso en el mundo geopolítico que tenemos, que es que la cosoberanía, he hablado de relaciones exteriores, defensa e inmigración, en defensa hubiese permitido una utilización conjunta de Rota y Gibraltar, sin tener los problemas que teníamos con agua, con tal, lo cual nos daba una situación estratégica en el eje Baleares-Estrecho-Canarias que permitía aportar valor. Esto no se ha hecho y además están vendiendo que esto está muy bien porque los trabajadores pueden entrar entraban siempre, pero con nuestra fórmula, como había cosoberanía española por un tiempo, luego revertía a España, tendrían los mismos derechos que los gibraltareños en todo, en becas, en acceso a vivienda, en ayudas familiares, etc. Hemos renunciado, es que yo entiendo que Rubalcaba dice esto de la bandera, pues no les pone, a mí me pone mucho, claro, me parecía muy importante recuperar la soberanía, me parecía capital, y hemos desaprovechado eso. No sé si tu pregunta, que te conozco desde hace tiempo, quiere decir, han largado ahora un comunicado de Gibraltar que está incompleto, este es de lo más impreciso, porque tienen algunas cosas de las que quieren que se hablen para que no se hable de otras. Claro, sí, sí. Pero poco actuó como cortina de humo. Es decir, no, naturalmente. 2 o 3 medios, hombre, es que no es para sacar pecho. Es que cuando explicas esto y tienes un debate, dígame usted, yo le voy a dar a usted el régimen fiscal, y no lo digo yo, el régimen fiscal se reparte en los bufetes como las excelencias de Marinador para atraer turistas. Álvarez firma esto y se presenta ahí con el representante de la Unión Europea y con el ministro de Exteriores. Que dan el mismo tratamiento que los ese día, de España. A las 10, a las 9, 8 de la tarde aproximadamente, aquello quedó dinamitado por el escándalo de Cerdán, por cierto. No, yo lo siento, porque lo de Gibraltar es un escándalo en sí mismo. Sí. Si hubiésemos podido hablarlo... Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué habría pasado si... lo hablábamos antes a micrófono cerrado, de verdad, viejito, que Rajoy en una de esas comparecencias, al hilo de Gürtel, que también tuvo que comparecer, etcétera, etcétera, hubiera dicho eso de son las 5, todavía no he comido, hay que irse. Es que son dos puntos distintos. Ya, pero vamos a ver. Es que ¿qué hubiese pasado si un ministro del gobierno de Rajoy, por ejemplo, yo, hubiese hecho las cosas, cualquiera de las cosas que he hecho, es que me hubiese tenido que ir de España. Y no me hubiese suicidado porque soy creyente y practicante, pero... Yo después de la lección además magistral que nos ha dado sobre Gibraltar... Por eso tiene un libro escrito, José Manuel. Y lo llevamos a Naciones Unidas y teníamos el apoyo de la Cumbre Iberoamericana. Yo quería volver un poco a la política nacional muy rápido, con una reflexión. Primero, yo creo que tiene Sánchez una ventaja, una virtualidad, es que sus socios, uno por intereses, otro por seguir el gobierno del País Vasco, otros por la competencia entre ellos, siempre se blindan, o sea, le blindan a Sánchez. Y en cambio, yo creo que Vox, y me lo dicen en la calle Génova, muchas veces es un salvavidas de Sánchez. Cuando Sánchez está en el peor momento, sale el señor Abascal, que no tiene ni siquiera los 35 escaños necesarios, y dice, yo me ofrezco a liderar una moción de censura, con lo cual, efectivamente, eso es, una reflexión que luego me dices si compartes o no. Pero hay una cosa que te quiero decir, es que cuando le salvaron la vida, la única vez que este gobierno en la legislatura estuvo a punto de caer, cuando hubo que dictar una disposición para repartir los fondos europeos, Next Generation. Y eso, hubo un decreto ley que hubo que ratificar y Vox se abstuvo. Es verdad. Si Vox hubiese votado con nosotros, no hubiese habido Next Generation. Estamos hablando de 160.000 millones de euros, que era un decreto que les permitía repartir esto sin contar con nadie, que es lo que han hecho, y se abstuvo. ¿Por qué? Yo no lo entendí nunca, pero hubiese caído. No se negaba que esos fondos llegaran a España, sino que el control no dependiera del gobierno, porque había una arbitrariedad y ahora te hago la pregunta que a mí me parece muy, muy, muy importante, igual
Sánchez nos ha dicho que quiere agotar la legislatura, en cualquier caso que vamos, no va a convocar ahora, ya veremos si lo convoca cuando a él le convenga. Y yo lo relaciono con que vamos a asistir a un cambio absoluto en el modelo judicial, lo están acelerando con la reforma que va a haber en la Fiscalía para que la instrucción no dependa de los jueces, sino que dependa de los fiscales, eliminar el cuarto turno, que ya no sea por oposición. ¿Necesita tiempo para tener garantizada cierta tranquilidad o esta reflexión? Yo creo que esto es un proceso paulatino, se está quedando con todo, absolutamente con todo, y este es un paso más. Es decir, el pasar la instrucción de los jueces. Digo, como le afecta a él algunos casos, sí, por eso te supuesto, digo. el pasarlo a los fiscales, que insisto, tienen dependencia jerárquica, es acabar con la independencia judicial. Pero es que hubo un ilustre colega de Bieito, su director de un gran periódico, que tuvo conmigo un debate en que me explicaba que es que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados y que el Poder Judicial era un poder subordinado, en tanto en cuanto no habían sido elegidos. Bueno, me dijo que me repasase la Constitución. Dije, mira, no tengo que repasarla porque la hice. Pero mire usted, lo que dice es que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los tres poderes del Estado. Y los tres poderes del Estado tienen la misma jerarquía en su ámbito, por eso hay que hablar de separación de poderes y de independencia judicial. Pero si eso es Rousseau puro y es marxismo puro. O sea, si es la voluntad del pueblo encarnada en los diputados la que puede dominar el Ejecutivo, por definición, y también el Judicial, es que estamos en un sistema de poder único. Efectivamente. Así demolió la democracia. Un poder absoluto. El chavismo, ocupando el poder judicial. Un régimen absolutista. La forma en que el chavismo se hizo con el control de Venezuela fue controlando el poder judicial. Absolutamente. Yo soy íntimo amigo de Leopoldo López, con 75 años, esto lo he vivido paso a paso, y lo que me asusta siempre, lo decimos en ese libro, es cuando explicas esto, lo que acaba de decir Bieito, te dicen, España no es Venezuela. Sí, Leopoldo me dice, a nosotros nos decían, Venezuela no es Cuba. Ya sabe lo que dicen los que vienen de allí, ¿no? Los que llegan de Venezuela y han vivido esto y pudieron largarse a tiempo, dice, nosotros ya venimos del futuro. O sea, ojo, tomen nota que nosotros venimos del futuro. Esto ya lo hemos conocido. Fíjate lo que están haciendo en la cooptación de las empresas controladas. Me contaba otra día, no puedo decir que sea cierto, ¿no?, que después de una entrevista de Felipe González en El Hormiguero hubo una llamada a todas las empresas del IBEX para que no hubiese un euro más a la fundación de Felipe González. Eso dicen que pasó efectivamente cuando Felipe González visitó este programa. También. No, cuando visitó este programa, ¿no? Con el del Hormiguero. Y eso fue hace ya meses. Pero es verdad, se dijo que desde Moncloa se había llamado a algunas empresas. Ni un duro para la fundación de... Ni un euro para la fundación de... Hablan de los corruptores, que es las empresas. De acuerdo, hay corruptos y corruptores. Oiga, pero ustedes llevan 7 años gobernando. Eso he dicho yo hoy. Y digo, oiga, si esto lo sabían, porque al gobierno de Rajoy le acusan de corrupción, y es obvio que la corrupción es un modelo económico, ¿qué han hecho estos 7 años? ¿Acabar con los corruptores o sustituir a los presuntos corruptos que éramos nosotros por ellos mismos? Hombre, pero después de 7 años que este señor habla como si hubiese aterrizado de Marte esta mañana, diciendo, ¿qué cosas me encuentro? Oiga, pero... Efectivamente, Álvaro. Sí, con brevedad, don José Manuel. Yo quería preguntarle por la relación... No me llame de usted, que tengo una edad que ya no me lo puedo. Que no me la merezco. A todo un exministro. Por esa relación transatlántica de la que hablaba. Es decir, creo que ha habido una torpeza de este gobierno con la nueva administración norteamericana, la administración del presidente Trump. Parece que con Biden sí que tenía cierta buena interlocución Pedro Sánchez, pero desde luego que no ha entrado con buen pie con esta nueva administración. Y creo que eso va a perjudicar mucho una posición de España que podría ser privilegiada, por ejemplo, por las bases de Rota y Morón que tenemos con los norteamericanos. Y por una minoría hispana que podíamos de alguna manera. Y con la contribución, por ejemplo, de los españoles a la independencia norteamericana que se conmemora este año, ¿no? Y creo que el tema del gasto en defensa es un elemento muy importante. Viene ahora la cumbre de la OTAN, de la Haya, en breves fechas. Se le va a pedir al gobierno español un esfuerzo mayor, se habla del 3,5, incluso el 5. ¿Cómo ve esa cuestión? Porque ahí sí que se le va a poner... Además sin presupuestos, ojo, sin presupuestos. No va a poder cumplir con esas obligaciones internacionales y va a dejar a España en una posición, yo creo, de cierta vergüenza internacional. Y además perdemos una relación que yo creo que es muy importante con Estados Unidos y en la que, por la posición geoestratégica que tenemos, podríamos tirar de esa relación. Creo que no se ha sabido cuidar ese aspecto. No sé qué puede comentarnos. Y yo vengo de Melilla, he sido diputado por Melilla y soy muy sensible a los temas de soberanía. En estos momentos Marruecos es
el gran aliado de los Estados Unidos. Eso es un problema. Después de los acuerdos de Abraham, es decir, el hecho de que Marruecos firme los acuerdos de Abraham, que es firmar la alianza y el reconocimiento de Israel, le da un gran protagonismo. Y yo creo que esto nos puede crear muchas dificultades. Y estas cosas se pagan. Mira, hay un tema, si tengo 2 minutos os lo cuento. Cuando yo tomé posesión el 22 de diciembre de 2011, le dije al presidente Rajoy, el primer problema que tenemos que resolver es Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos estaban muy mal por la retirada de tropas de Irak sin avisar, por las declaraciones de Rodríguez Zapatero en Túnez, Alianza de Civilizaciones, que todo el mundo que hiciese lo mismo. Y yo me cité con Hillary Clinton, a los 20 días tenía una cita con Hillary Clinton. Entonces le dije a don Juan Carlos, lo voy a tener mal, voy a tener ayuda, necesito ayuda. Entonces me dijo, ¿qué quieres que haga? Digo, cuando yo entre, le mandaré un mensaje diciendo que ya estoy reunido y cuando la cosa se ponga mal le pondré otra, mándeme un mensaje. Bueno, entré y lo primero que me dijo es que pensaban llevarse Rota y Morón porque no éramos... Clinton. No éramos de fiar. Yo empecé a decir que éramos un gobierno serio, me miraba muy mal. Entonces ya puse un mensaje y dije, secretaria, si no te importa, tengo aquí un mensaje de un admirador tuyo. Y dice, yo no tengo ningún admirador en España. Digo, este sí. Y entonces le enseñé un mensaje del rey, ya sonrió, y dije, además quiero que sepas que tú y yo entramos en política en el mismo tiempo y en el mismo lugar, cosa que era verdad, porque yo me estaba graduando en Derecho en Harvard y entré en la campaña de McGovern contra Nixon. Dije, fue el único estado en que ganamos. Yo llevaba un cartel que era USA One, Nixon 49. Entonces me dijo, ¿quieres decir que si quiero entrar en política tengo que hablar contigo? Sí. Bueno, total, cambiamos el convenio de defensa para hacer permanente Rota y Morón, aumentamos y todo fue bien. Pero nos tenían guardado ese tema. Es decir, y mira, Trump tiene 2 obsesiones en política exterior. Una, parar a China, todo eso explica Groenlandia para el tema del Ártico, y ayudar a Israel. Y entonces, todas estas gracias, sin ningún efecto, porque toda esta declaración, el meeting que hizo en Rafah con De Cross, con el belga, sin ninguna autoridad israelí, sin ninguna autoridad egipcia, era como un meeting en la Casa del Pueblo de Fuenlabrada, pero es que en política exterior no se hacen estas cosas, porque todo el mundo toma nota, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una de las claves. Y en el tema del 5%, no es que tengamos opción, nos la han dado dada. Lo que ha dicho Trump es que él se va a ocupar solo de los territorios donde hay intereses americanos amenazados, que el resto que nos ocupemos, y donde tengamos que pagar juntos, que pagamos nuestra cuota. ¿Y le va a apoyar el PP? Porque ahí, claro... ¿A quién? Si eso llega al Congreso, al 5%, ¿qué va a hacer? Porque claro, si decimos yo que en no se en puede estas apoyar, cosas, o... mira, yo aprendí una cosa con... Yo, como empecé en política hace 200 años, cuando estábamos en coalición con Alianza Popular, yo estaba en el PDP, fue el referéndum de la OTAN. Y se decidió, muy en contra de mi opinión, de que debíamos abstenernos. Y tuvimos una reunión con Margaret Thatcher, por no sé qué razón, y que dijo, un partido de Estado tiene que decir lo mismo, esté en el gobierno o esté en la oposición. Sí, pero en los temas que afectan a España son lo mismo. Si yo te entiendo, pero como hemos llegado a esa devaluación de la política, estamos en este momento, eso sería un balón de oxígeno, o por eso te decía yo antes, no, si yo estoy contigo, o sea, estoy contigo, entiéndeme, estoy haciendo un poco de abogada. Cuando hay intereses de España en juego, estoy no puede haber la menor vacilación. Otra cosa que digas que es un golfo, que digas todo lo que quieras. Pero cuando hay intereses de España, los primeros. Bueno, pues José Manuel García Margallo, muchísimas gracias. Pues nada, gracias, mañana me voy a seguir en mi oficio de jornalero del debate en el que me estoy ahora. Claro que sí. ¿Usted era muy amigo de Ábalos o no? ¿El tiempo coincidía en No, yo le conocía, porque yo soy diputado por Valencia, era un personaje de un estilo muy distinto al mío, ¿no? Y no. Salta a la vista. No hemos tomado, nos tratábamos con educación y tal, pero no he tomado un café nunca con él. ¿Te ha sorprendido todo lo que se ha conocido de él? No. ¿No? No. Lo tenía ya retratado. Vamos a ver, es que aquí hay una cosa,
todos los países aluden al momento fundacional, ¿no? Y el momento fundacional del sanchismo, que es cuando se lanzan a la reconquista de la Secretaría General, el conductor se llamaba Coldo, el copiloto se llamaba Ábalos y el que iba detrás se llamaba Santos Cerdán. O sea, esto es como la banda de los cuatro, pero que se condena a todos menos a la viuda de Mao. Bueno, pues esto no tiene mucho sentido. O sea, es que eran... Y claro, hay unas confidencias, todo es muy extraño. Es decir, que él no sabía nada. Yo no veo a Ábalos haciendo una maniobra sin consentimiento de Sánchez, entre otras cosas, porque él sabe cómo las gasta Sánchez cuando alguien hace lo que él no sabe o no quiere hacer. Ya sabe el chiste que circula por ahí, ¿no? Ahora ya solo falta confirmar que el Peugeot en el que viajaban también era robado. Y en eso está la UCO, ahora también. José Manuel García Margallo, gracias, buenas noches. Pues buenas noches.